Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los movimientos que tiene mayor fuerza dentro del área de la comunicación social, y especialmente el periodismo, que se conoce pues básicamente como el nuevo periodismo. Hay que hacer algunas aclaraciones antes de hablar un poco sobre cuáles van a ser los rasgos que van a caracterizar este movimiento y otras cosas que son importantes. Una de las primeras que hay que señalar es que cuando hablamos del nuevo periodismo, hay que ceñirlo al ámbito del periodismo y tratar de, en la medida de lo posible, de no incluirlo como un movimiento propiamente literario y, al menos en mi punto de vista personal, como una suerte de revolución dentro de la literatura. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas, cuando empiezan a estudiar este fenómeno del nuevo periodismo, comienzan a incluir a estos autores dentro de la categoría pues de los grandes escritores que revolucionan la manera de escribir. Y la verdad sea dicha, cuando uno em, compara las propuestas poéticas que pudieran tener cada uno de estos escritores del siglo XX, realmente no tienen un aporte significativo dentro del área de la literatura, tomando en cuenta que, por ejemplo, mucho de lo que estos autores van a hacer ya lo había hecho el realismo en el siglo XIX, con un exponente que podríamos dejar en claro, que sería el Madame Bovary de Gustave Flaubert. De manera que, si hablamos de incorporaciones, de nuevas maneras de abordar el hecho literario, realmente es algo bastante tardío lo que hacen los exponentes del nuevo periodismo. Entonces, si lo vemos en su verdadera dimensión, que es la dimensión de la profesión de la comunicación social, y vemos cómo eso de alguna manera rompe algunos paradigmas dentro de un espacio determinado, pues sí podemos encontrarle la verdadera, digamos, el verdadero aporte dentro del ámbito de la escritura. Si lo sacamos de ese ámbito y lo colocamos dentro de la historia, digamos, de la literatura occidental, es algo que realmente no tendría, al menos desde mi punto de vista, una mayor repercusión. Esto hay que dejarlo claro. Entonces, el nuevo periodismo debe estudiarse, debe de alguna manera valorarse y analizar los impactos dentro de la esfera de esta profesión. De hacerse fuera de esta, es muy poco lo que realmente podemos ver que trae como aporte. Insisto, desde una perspectiva muy personal. El segundo elemento que tendría que ver desde el punto de vista cuestionable es la idea de encontrar el nuevo periodismo como algo, por una parte, propio solamente de los Estados Unidos, que es obviamente donde se acuña y se difunde al resto del mundo, y un poco hablar de este nuevo periodismo como si antiguamente o anteriormente no existiera esto que estamos viendo acá, ¿ok? Hay que tomar esto en cuenta porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de América Latina, en América Latina ya desde el siglo XIX hay una forma de hacer periodismo que incluye todos estos elementos que posteriormente van a acuñar y van a exponer como invención única muchos de estos autores del siglo XX. Entonces, claro, uno, por ejemplo, ve que las crónicas que hacen los autores del modernismo ya tienen muchos de los elementos que después se va a hablar como nuevo periodismo. No olvidemos que, de alguna manera, la crónica como género literario, como género que además va a asumir el periodismo, pues tiene un alto componente estético, una alta carga plástica en su lenguaje. De manera que mucho de lo que se va a hablar después del nuevo periodismo realmente, de alguna manera, ya estaba en manera larvaria y muy consciente en los autores de finales del siglo XIX en América Latina. Entonces uno ve autores como Manuel Gutiérrez Nájera, como José Martí, como Rubén Darío, entre otros, que ya están escribiendo crónicas sobre lo que están viviendo, lo que están pasando, el tema que les interese, y tienen una carga tan importante a nivel estético que no hay forma de decir que aquí ya no existe esto
del nuevo periodismo. De manera que lo que para quizá el ámbito anglosajón sea el nuevo periodismo, para el ámbito latinoamericano haya sido el periodismo de siempre o el viejo periodismo, tomando en cuenta que no solamente las crónicas de los autores del modernismo latinoamericano tienen muchos de estos rasgos, sino que ya desde la aparición de los artículos de costumbres encontramos esta modalidad altamente estética y plástica para tratar la realidad. Entonces, esa por una parte, un ámbito propiamente del periodismo y otro es un ámbito que se ciñe en específico a lo estadounidense y que posteriormente pues ha hecho como descubridores de una corriente y de una forma expresiva que aparentemente no existía, pero que realmente sí existía con mucha antelación. De hecho, antes de que aparecieran estos autores del nuevo periodismo en el siglo XX, ya años antes había autores latinoamericanos haciendo relativamente lo mismo que después van a hacer estos, como el caso famoso de Rodolfo Walsh y su libro Operación Masacre de finales de los años 50 en Argentina. Entonces vamos a dejar esto en claro para poder estudiar con mayor precisión desde dónde está surgiendo este término tan popular hoy en día y muy, pero muy eh, querido y muy explotado dentro del mundo periodístico actualmente. De hecho, hoy en día hablar de nuevo periodismo ya es un poco contradictorio porque es una corriente que tiene tanta fuerza y que hay tantas escuelas y se enseña de tantas formas que ha sido de alguna manera naturalizado por la tradición periodística y ya es sencillamente una forma estándar de hacer periodismo también, sobre todo para aquellas personas que tienen algún tipo de vocación artística y una necesidad muy instintiva por narrar y por contar cosas. Entonces, este es el primer elemento. Es un fenómeno que surge dentro de los Estados Unidos a mediados del siglo XX y hay que saber cuál es el contexto en el cual esto se está desarrollando. Por una parte, ¿qué pasa con el periodismo de principios del siglo XX? Que de repente esto cambia y se ve como algo nuevo y como todo lo nuevo pues va a tener su cuota de rechazo, su momento digamos de cuestionamiento y de marginación hasta que después empieza a ser progresivamente aceptado. ¿Qué está pasando allí? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el periodismo es de alguna manera una actividad muy fuerte en este contexto donde hay imprenta, en donde hay un comercio mucho más fuerte que, por ejemplo, en América Latina, donde hay una masa lectora mucho más grande y el periodismo, de alguna manera, por la vía de los hechos, ya es una profesión donde hay que trabajar duro para esto, es muy competitivo y sobre todo una de las rasgos que va a tener a la hora de tratar el hecho noticioso es que es profundamente objetivo. Incluso aquellos aspectos que demandan una narración de acontecimientos está marcado por el carácter objetivo. Entonces, claro, estas famosas 5 preguntas que se responden en el hecho noticioso, se le suma esto que estoy mencionando, la objetividad que elimina al sujeto del hecho que se está contando y de alguna manera lo que hace es una voz neutra donde el acontecimiento aparentemente es un dato duro porque sencillamente está despersonalizado. Entonces, claro, esta es la gran tendencia que de hecho sigue teniendo el periodismo en buena parte, pero que en estos principios del siglo XX era con mucha más notoriedad, claro, en el ámbito del periodismo. Entonces, por una parte, vamos a tener esta tendencia dominante que posteriormente va a ser quebrada por estos autores desde el punto de vista del paradigma del cómo tratar el hecho noticioso. Por otra parte, tenemos a una serie de periodistas que tienen dentro de sí un gran deseo que es el de ser escritor también. Y aquí entonces de alguna manera vamos a ver cómo estos periodistas están inmersos dentro de una dicotomía que al surgir el periodismo va a acentuar dos figuras
que se ven como antagónicas, sobre todo en Estados Unidos, pero ya después cuando en América Latina se profesionalice mucho más la figura del escritor y la idea de escritor y la idea de periodista sean dos cosas distintas, entre otras cosas porque el periodismo empieza a tener sus propias escuelas de comunicación social, empiezan a tener un código ético, empiezan a tener también un impacto mucho mayor dentro de la sociedad, entonces obliga a que se profesionalice el periodista y entonces una cosa sea ser periodista y otra cosa sea ser escritor. Vamos a encontrar entonces que en este contexto del siglo XX hay una dicotomía muy fuerte en los Estados Unidos sobre lo que es ser un escritor y lo que es ser un periodista. Esto de alguna manera se mantiene, pero ya en estos tiempos que corren, las cosas también tienden a difundirse más y a ser mucho más flexibles a nivel de aceptación y de percepción. Entonces, ¿qué pasa con la figura del escritor? ¿Cómo se ve el escritor en este tiempo? Bueno, primero que nada, el escritor es de alguna manera el gran autor por excelencia, es la persona que se encarga de elaborar arte, ese arte con A mayúscula que todavía queda de alguna manera latente dentro de nuestra imaginación. Una persona que en consecuencia al ser capaz de elaborar arte es de alguna manera dueño de una imaginación que es especial, una imaginación que además tiene un gran componente de libertad y que le permite en consecuencia pues elaborar todas esas grandes obras que nos pueden seducir. Todo esto lo lleva de alguna manera al ámbito de la fama, un escritor que debido a su gran componente imaginativo y a su gran talento con el lenguaje, logra pues llegar a muchas personas que sintonizan con él y de alguna manera adquiere esa fama que le da todo le da toda la comunidad lectora que acepta su trabajo. Y también está el punto que tiene que ver pues con la vocación. El artista de alguna manera hace esto no tanto porque vaya a hacer dinero, aunque en un contexto como en Estados Unidos, por lo general el escritor, el trabajo intelectual no está enemistado con el dinero, como así suele ocurrir con mucha fuerza en el contexto latinoamericano. Aquí no. Eh, es un elemento que tiene que ver sobre todo por la idea de libertad. El artista actúa desde la libertad, escribe desde la libertad y es fiel a esos principios indistintamente de que no esté ganando dinero, indistintamente de que de repente no tenga la cuota de fama que aspira. Su vocación, su llamado en el mundo artístico lo lleva a mantenerse fiel a esa palabra estética que él ha, profe- que él ha de alguna manera mantenido, que ha profesado. ¿Qué pasa con el periodista? El periodista en este contexto es de alguna manera un escritor menor, es alguien que desde el punto de vista, eh, digamos, jerárquico y simbólico, es alguien que está muy degradado en contraste con la figura del escritor. ¿Por qué? Primero porque el escritor, el periodista es una persona que está ligada al ámbito de la información y al estar ligada al ámbito de la información, todo lo que tiene que escribir está supeditado a la idea de realidad y una realidad que está interesada según ciertos objetivos comerciales. Entonces, el escritor, de alguna manera, no es libre a la hora de escribir. Es una persona que de alguna manera es un obrero de la palabra en el peor sentido del término. Es alguien que es esclavo de la realidad y necesita darle a la persona que va a pagar por ese material impreso la realidad que esa persona desea. Entonces hay una suerte de sujeción de la idea del periodista y de la persona que escribe en los periódicos a su trabajo. Entonces, si bien ambos pueden tener en común el hecho de que escriben, la calidad o la cualidad de ambos es muy diferente. Estamos hablando entonces de un periodista que está sujeto también al sustento material, porque si hace esto, lo está haciendo básicamente porque necesita vivir de algo y necesita vivir de un trabajo que le va a ofrecer pues lo que necesita, entre comillas, para ofrecer pues su fuerza de trabajo, que son sus palabras, su capacidad de sintetizar los hechos y demostrarlos. De manera que la idea del artista que hace esto por vocación frente a un periodista que de alguna manera es voy a decirlo en términos despectivos, pero no tiene por qué ser así, vendido a una realidad ante la cual muchas veces puede no interesarle, pero pagan bien
o pagan más o menos, o es lo único que puedo hacer, hace que entre el periodista y el escritor haya una diferencia fundamental y obviamente el periodista sienta que sobre todo tenga una necesidad artística de aspirar a hacer cosas mucho más serias, mucho más elevadas, mucho más trascendentes. Y esto, de alguna manera, muchos escritores del nuevo periodismo como Tom Wolfe lo van a manifestar tiempo después cuando este movimiento haya sido, digamos, elaborado y haya tenido éxito. Los escritores o las personas que tenían aspiración a ser escritor, en algún momento de sus vidas van a intentar hacer de la realidad o de lo que escriben, pues el gran componente con el cual pues dar ese gran salto a las ligas mayores, como lo decía de alguna manera este escritor. Entonces, entre uno y otro, hay una suerte de sujeción. Uno está en el pedestal, que es el artista escritor, y otro está de alguna manera en el suelo, pero de alguna manera también con deseos de llegar a ese pedestal, que es el periodista con vocación de artista. Entonces, gracias a este deseo es que posteriormente ellos van a incursionar con modalidades escriturarias que no estaban permitidas dentro de la profesión del periodismo. Otros no, otros sencillamente van a tener su vocación clara, no van a tener una intención artística y van a mantenerse en el patrón tradicional, pero no son estos autores los que nosotros vamos a estudiar porque precisamente no hicieron esa ruptura. Entonces, hay otro elemento que algunos de ellos consideran que van a estimular la aparición del nuevo periodismo, y es la idea de que hay un abandono progresivo por parte de los grandes escritores del concepto de realismo en el sentido más tradicional del término, ese que podría haber ocurrido en el siglo XIX, por ejemplo, por formas mucho más sofisticadas, por fórmulas mucho más enrevesadas, mucho más, digamos, artísticas y profesionalmente elaboradas para lectores mucho más educados y adiestrados en el arte de leer literatura. Algo de esto puede haber, no olvidemos que en los años 60, por lo menos en el mundo occidental, tenemos un gran movimiento que está generando pauta y que está marcando incluso la forma de leer de los escritores no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, que es el boom latinoamericano, ese famoso círculo de escritores compuesto en principio por cuatro anillos, ¿no? Que fueron Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, donde están elaborando novelas que rompen el patrón realista, bien sea en su vertiente criollista o regionalista, como la quieran llamar, que había surgido en América Latina, con obras como La Vorágine de José Eustacio Rivera, o Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, o Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Son autores que entonces están rompiendo los moldes, las formas, digamos, de narrar, y que ha generado un impacto tal que incluso en el resto del mundo occidental, España, Estados Unidos, etcétera, se está leyendo con mucha fuerza estos autores, que no son propiamente autores realistas en el sentido en que lo podríamos haber dicho anteriormente. De manera que sí, hay algo de eso, pero no olvidemos también que, por ejemplo, en Estados Unidos también hay una fuerte tendencia realista que no se pierde en la década de los 50, 60. Entonces esto hay que verlo con relativa, digámoslo así, con relativo matiz en este sentido, ¿ok? Además, no olvidemos que desde hace mucho tiempo también, en los años 20, 30, está un autor como William Faulkner en Estados Unidos, quien de hecho es una influencia capital para estos autores del boom que estoy mencionando. Entonces, uno podría preguntarse también por qué esta suerte de nuevo periodismo no aparece en la década de los 20 y 30, habiendo autores de la talla de William Faulkner que ya están rompiendo con el patrón realista que ellos dicen que aparentemente ya no existía en la década de los 60. Es algo que vale la pena ver con detenimiento, pero sin duda alguna es algo que pudo haber incidido en la aceptación por parte de los lectores de estos periodistas que ingresan al ámbito de la escritura y de alguna manera empiezan un poco a no leer la literatura que está en auge desde el punto de vista estético y en el ámbito de la narrativa. Bien, ahora bien,
Más allá de todo este proceso que vamos a ver con los autores que son muy conocidos en Estados Unidos como Truman Capote con esta obra A Sangre Fría, o toda la obra que va a hacer posteriormente Tom Wolfe, que quizá a nivel temporal allí, porque además sobrevive a Truman Capote, quien fallece primero, es un autor que prácticamente todo lo que hace va a estar en esa sintonía. ¿Qué pasa con estos autores? ¿Qué van a tener en común que de alguna manera hacen de este periodismo algo nuevo? Pues el primer punto que hay que tomar en cuenta es que estos autores van a incorporar un lenguaje y técnicas literarias al momento de tratar hechos reales. En el caso, por ejemplo, de Truman Capote, sabemos que está tratando un asesinato que ocurrió en Estados Unidos y que conmocionó a esa ciudad donde ocurrió. Entonces, obviamente, lo que vamos a ver es un proceso largo de investigación por parte, por ejemplo, de Truman Capote, en el cual va a elaborar con técnicas propias ya del realismo del siglo XIX, aunque no lo digan, acontecimientos que se asumen pues objetivos reales y que verdaderamente acontecieron. Entonces, claro, esto es lo que le va a dar a él pie para hablar de una llamada novela de no ficción o non-fiction novel, donde, bueno, pareciera que para el lector de principios del siglo XX es la conjunción de dos elementos que serían antagónicos. No olvidemos que todavía para este tiempo hablar de novela es como hablar básicamente de ficción. Claro, uno no se pregunta cómo entonces una obra como Madame Bovary de Gustave Flaubert, donde el autor de tendencia realista tiene una información minuciosa sobre lo que le ocurrió a este personaje, Emma Bovary, y donde además lo reescribió casi que 8 veces, 9 veces, si mal no recuerdo, no estaría entonces ligado a un plano de realidad muy, muy fiel también. Pero bueno, estas son cosas que suelen pasar en su momento cuando empezamos a tener esta, eh, esta aproximación. En todo caso, para principios del siglo XX tenemos una, tenemos una, eh, tenemos una, tenemos una aceptación de la novela como un género propiamente ficticio. Cuando se incluyen hechos que ocurrieron y que están debidamente sustentados, es cuando comienza el problema de alguna manera acá. Entonces, este es el primer rasgo distintivo que van a tener estos autores, que van a tratar la realidad de manera literaria, vamos a decirlo en términos muy sencillos. Solo que para el lector de principios del siglo XX, esto puede tener algún tipo de choque con su interpretación de lo que es lo literario, porque lo literario sería básicamente mentiras, ficciones, pero es un hecho que no es ficticio porque pasó. Ahí comienza un poco el gran debate y el gran choque por parte de los periodistas, quienes muchos consideran que esto no termina siendo periodismo porque distorsiona la realidad y en muchos casos también en el ámbito de la literatura no termina teniendo tampoco tanta aceptación porque es algo que ya ha tenido un exponente en el siglo XIX. El segundo componente que entonces va a tener, si se trata desde el punto de vista literario, es una marcada subjetivización del acontecimiento, porque al incluir un narrador, ese narrador también muchas veces es el producto de un autor que estaba inmiscuido en los hechos. Entonces, bien sea porque investigó, bien sea porque participó, bien sea porque habló con cualquiera de los protagonistas, el narrador tiene una inclusión digamos, valorativa muchas veces de lo que ocurrió allí. Entonces, no hay en la narración, por mucho que lo quiera el autor, una objetividad. Hay una participación, hay un punto de vista frente a lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una obra como Truman Capote, sabemos que si bien está narrada en una tercera persona que puede dar una sensación de objetividad, hay una inclusión de elementos que permiten mostrar la posición contraria del crimen, el lado de los criminales. Eso ya nos habla de un punto de vista, de una valoración narrativa del acontecimiento en sí, aunque el autor de alguna manera aspire a una objetividad que por el simple hecho de estar siendo tratada literariamente, pues se va a tergiversar. Hay una, hay una forma
de interpretar simbólicamente el acontecimiento por el simple hecho de tomar un foco narrativo, un personaje que va a protagonizarlo y una dimensión humana dentro de esos personajes. Esa subjetivización no era común en la tendencia narrativa anterior. El tercer elemento tiene que ver entonces con la investigación de los acontecimientos. Esto no es algo nuevo dentro del mundo del periodismo. No olvidemos que existe ya el reportaje, y el reportaje, si se quiere, es el componente más investigativo de todos estos. Eh, pero no olvidemos que en este caso también tiene que haber un componente de investigación porque está hablando de cosas que pasaron y que conmocionaron a la sociedad donde se está hablando. Entonces, bueno, tenemos al caso de Truman Capote que aunque el hecho ocurrió en los años 50, realmente el texto termina publicándose en los años 60 debido al largo proceso de investigación y de reelaboración narrativa de esos acontecimientos. Lo mismo ocurre con el famoso relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que es posterior, y aunque fíjense por el ejemplo, el hecho de que estamos hablando de la historia de un náufrago que estuvo más de 10 días en el mar perdido, y de alguna manera lo que nos da García Márquez es un libro pequeño que no pasa de las 100 páginas. Esto nos habla de una elaboración trabajosa del lenguaje para sintetizar eso de tal manera. Entonces, de alguna u otra forma, siempre el nuevo periodismo, aunque nos dé la sensación de ser muy ligero, de ser muy artístico, de ser muy libre a nivel de exposición de los hechos, todo está de alguna manera regulado por un proceso muy riguroso de investigación de los acontecimientos. Entonces, arte propiamente dicho en el sentido de imaginativo, libre e independiente de los hechos no va a ocurrir. Si no, entonces estaríamos hablando de una literatura pues pura y dura. Y finalmente, creo que este otro elemento que sí es algo que lo diferencia incluso dentro de lo que había ocurrido en América Latina por vía de los artículos de costumbre y de las crónicas periodísticas que ocurrieron a finales del siglo XIX, es que muchos de estos textos trascienden el mundo del periódico, trascienden el mundo del magazine o de la revista y terminan convirtiéndose propiamente en libros que la gente va a leer con avidez. Y esto también es algo muy importante porque el formato en el cual muchos de estos acontecimientos son narrados también modifica nuestras experiencias de lectura. Si yo tengo un texto y de alguna manera ese texto me aparece en un periódico, mi forma de aproximarme a él como acontecimiento propio del periódico y muchas veces como algo que yo puedo leer y después desechar, va a marcar mi forma de entender el acontecimiento, mientras que si después, por el tratamiento que se le da, porque es mucho más largo, eso trasciende el periódico o porque lo hago en diferentes números, 30, 50 números de un periódico, yo lo compilo y hago finalmente un libro, eso va a marcar también mi experiencia de lectura. Entonces el hecho de tener algo que va a trascender el periódico y va a terminar siendo una novela o una noveleta o un libro, en todo caso, va a marcar pues la experiencia de ser ya una obra, de ser una obra literaria en muchos de estos casos y de mirar al periodista que básicamente era una persona que se encargaba, como decía despectivamente antes, de ser un gacetillero, un ganapán, una persona que está haciendo esto porque lo mandan, a finalmente alguien que hace esto porque le interesa, porque tiene una vocación, porque tiene un tema y ese tema además tiene una gran cabida dentro de un público lector de su momento y además lo trata de una manera altamente estética. De manera que esto pues se asocia mucho a lo que vamos a ver en el ámbito de la crónica, pero no necesariamente tienen que ser todas crónicas, van a terminar siendo esto que llaman novelas de no ficción y en consecuencia a romper el molde de cómo tratar el hecho noticioso por parte de estos profesionales de la información que deberían, dentro de la visión conservadora, haberlo hecho siguiendo las pautas de las preguntas clave y de ceñirse a los hechos y no deformarlos, como vamos a ver en muchos autores que el acontecimiento lo hacen narrando desde la cabeza o desde la voz del protagonista,
de la persona que ya murió, por ejemplo. Ese tipo de cosas chocan con la mirada del periodista que diría, por ejemplo, bueno, pero tú no eres el autor, tú no eres el protagonista de lo que pasó, ¿por qué tú haces esto? Y sencillamente, pues estamos ante una libertad mucho mayor para tratar la realidad que se va a mantener hasta hoy en día, donde, como dije al principio del video, ya existen escuelas donde se enseña a trabajar los hechos noticiosos de una manera propiamente artística. Bueno, nada, esto era todo lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en los comentarios, que yo las atiendo. Muchísimas gracias y hasta pronto.